¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nuevamente con el gusto y el placer de estarlos acompañando. Es para mí un honor nuevamente estar en estas transmisiones. Como saben, el licenciado Abraham está con una agenda muy complicada y por eso tuve yo más bien la fortuna de poder estar con ustedes en este día muy especial, remembrando lo que es la batalla de Puebla, pero especial también por el tema que tenemos el día de hoy, un tema sumamente importante y que es de mucho interés y de mucha actualidad. Si me permiten, vamos a dar el inicio solicitándoles por favor su apoyo para que nos sigan y nos apoyen en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram como Medical Legal Center y también para que nos apoyen dando seguimiento a estas pláticas en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse para que puedan ver todas las charlas que se han dado en esta plataforma y incluso la que se impartirá el día de hoy también la van a consultar y una vez terminada esta se sube en el transcurso de la noche o el día de mañana, ya va a estar disponible para que la vuelvan a consultar. Como saben, este nuevo formato ya tenemos únicamente 2 días de transmisiones en vivo, que son los días lunes con la teoría del caso, los miércoles con la masterclass y el podcast del licenciado Abraham lo pueden también consultar a través de nuestro canal de YouTube. Hoy, como siempre, la masterclass muy interesante, como les decía al inicio. Tenemos también un invitado de lujo, como siempre, y sumamente experto en el tema que nos va a platicar el día de hoy. Si les recordamos que si ustedes desean alguna charla, alguna ponencia
de carácter médico legal, con todo gusto se las podemos impartir, incluso proporcionando nuestra plataforma, nuestra infraestructura. Si ustedes son jefe de enseñanza, jefe, al director de alguna institución pública, o si pertenecen a alguna agrupación médica o colegio médico, con todo gusto, únicamente les solicitamos que nos hagan favor de pedirla a través de nuestro correo, que ya lo conocen, es atención.mlc@gmail.com. Atención, ya saben, es sin acento, atención.mlc@gmail.com. Solicítela. También tenemos otra plataforma alterna que ya la conocen algunos de ustedes, y que esto es pensada e ideada particularmente para los médicos en formación, para todos los residentes, y así es como se llaman los programas. Cada día presentamos una especialidad distinta, son los mismos jóvenes que están impartiendo las clases, y son diferentes sedes. La intención de esta plataforma es que se cree una comunidad dentro de todos los residentes de la República y puedan estar mejor informados. Como ya les adelantaba, tenemos un especialista de lujo, un ponente de lujo, con una plática también sumamente interesante. Imagínense qué tan interesante que es, que nos van a hablar precisamente del COVID y sus vacunas como causas de autoinmunidad. Nuestro ponente del día de hoy es el doctor Alfredo Díaz Jiménez. Él es reumatólogo egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Él es expresidente del Colegio Jalisciense de Reumatología. Es también profesor adjunto de la especialidad de Medicina Interna del Hospital Ángeles del Carmen. Es coordinador en trabajos de tesis de la especialidad de Medicina Interna, director de la clínica Saint Paul Clinic, y también es asesor para diferentes laboratorios de la industria farmacéutica. Como les comentaba, les presento con ustedes, y muy honrado de hacerlo, al doctor Alfredo Díaz Jiménez. Doctor Alfredo, buenas noches. Bienvenido. Doctor, ¿nos escucha? O más bien no puede hablar, tiene silenciado su micrófono, doctor Alfredo. Doctor Díaz. Doctor Díaz, ¿está por ahí? Doctor Díaz, buenas noches. Déjenme ver si... Buenas noches. Ya está, el doctor tenía problemas de su conexión. Desgraciadamente, una circunstancia ahí muy curiosa de conectividad, pero creo que ya accedí en el teléfono, en el equipo de mi novia, porque algo pasó con mi computadora. Me mandé la presentación, nada más de mi oportunidad, una disculpa de antemano. No se preocupe, como yo digo, doctor, a veces nos fallan los dioses de la cibernética. Es increíble. Ya he notado 2, 3 puntos, pero bueno, la cosa es que ya me estoy intentando, estoy abriendo PowerPoint, ya está la presentación allí. Déjame, nada más dame un poquito de oportunidad, una disculpa a todos los participantes. Claro, doctor, no se Pero preocupe. como dices, de pronto esto de No la tiene palabra. comunicación, una disculpa. ¿Lo bajaste ahí? ¿Es que está descargándose? Ok. Sí, esto de la electrónica no tiene palabra, doctor. No, para nada. Y suele ser muy traicionero. Es correcto.
Lo bueno es que hay recursos, doctor, y lo está solucionando. Por eso me quedé aquí en la clínica, porque dije, si algo se me atora, de una vez aquí saco todo. Vamos a esperar nada más a que nos abra la presentación para poder empezar. Estamos a punto de empezar y de abrir. Una disculpa a todos de entrada. Ok. Entra allí y mándame la otra presentación. Un gran momentito, por favor. 3 minutitos nada más. Y ahorita empezamos, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctor. Ya vamos Una a disculpa, que vamos a tocar un tema bastante interesante. Veo que hay mucha gente que se ha conectado. La verdad es que hay mucha duda, hay mucha confusión, hay muchas dudas, muchas preguntas en cuanto a esta situación. Y bueno, pues sí va a ser importante e interesante en esta revisión que nos dedicamos para que se vea las circunstancias de todo lo que está pasando en esta enfermedad que, bueno, nos ha dado una serie de cuestiones a preguntar y a tratar de contestar. Un momentito, por favor. No se desesperen, el doctor Díaz está tratando de solucionar los problemas técnicos. Ya saben, a veces la electrónica nos falla. Las ventajas de las nuevas tecnologías de la información es que también los problemas es que suelen fallar también. Pero no se desesperen, ya el doctor lo está solucionando y vamos a dar inicio en unos instantes. Muchas gracias. Suponemos que apagó micrófonos y apagó cámara para poder correr bien su presentación y no haya distractores. Esperemos ya que en unos segundos se restablezca la comunicación y que se resuelvan estos problemas. Está preguntando por el licenciado Abraham si está bien de salud. Sí, está bien de salud, nada más con mucho trabajo. No se preocupen, él pronto ya va a regresar con nosotros. Muy bien, voy a compartirlos. Adelante, doctor, ya regresamos. Está pidiendo para todos los panelistas. Creo que ahí estamos. ¿Sí me ven? ¿Sí nos vemos con la presentación? Ya, doctor, ya se ve su presentación. Nada más si gusta ampliarla. Es correcto, en eso estoy. Excelente, doctor. Perfecto. Lo dejo con el mejor público, los profesionales de la salud, doctor. Muchísimas gracias y de nuevo una gran disculpa para todos ustedes. Como bien nos dice Oscar, estas cosas no tienen palabra y de pronto nos ponen por ahí a hacer contrariedades, como es la inmunología y el estudio de la autoinmunidad, ¿no? Yo creo que siempre esta difícil especialidad entre la reumatología, la inmunología, vamos a tener grandes retos toda la vida, todo el tiempo, y ahora que estamos enfrentándonos a una pandemia tan difícil, tan dura, y que bueno, independientemente de la desgracia, que no es para menos, sí que nos ha llevado
a la investigación y a la búsqueda de varias circunstancias, ¿no? De entrada, digo, y de nuevo, una disculpa por... ¿Cómo le hago para adelantar? Bien, estos son mis conflictos de interés. Este es el programa. Básicamente vamos a tratar de abordarlos de una manera rápida, muy sucinta, para que no sea de aburrimiento para ustedes, sino que sea una plática de provecho. Pongo el primer anuncio de precaución. Toda la información que les daré es una información que tenemos hasta el fin de semana pasado y algunas revisiones que hicimos hacia el día de ayer por diferentes circunstancias. Debemos entender y debemos de tener la mente abierta para ver este tipo de enfermedades, ya que la autoinmunidad tiene muchas influencias desde muchas perspectivas. Las situaciones de las infecciones definitivamente que van a influir en la aparición de enfermedades autoinmunes. Ya en la historia lo hemos visto, lo vamos a hablar, pero en esta situación tan rápida que estamos viviendo, tan vertiginosa de información, de tantas cosas que estamos viviendo, sí que tenemos que tener mucha precaución en cuanto a la interpretación de la información. La interpretación de la información muchas de las veces nos puede llevar a errores dogmáticos inclusive. Entonces, sí va a ser muy importante de todo lo que les estoy diciendo. A lo mejor hoy es y mañana ya no va a ser. Y entonces van a decir, ah, ese doctor lo que estaba diciendo ya no es o estaba diciendo mentiras. No, es lo que hay ahorita, ¿de acuerdo? Desde aquellos tiempos, estamos hablando del segundo siglo de nuestra era, Lucrecio señalaba de la existencia de un agente común que condicionaba alguna alteración, alguna enfermedad. Este concepto no ha dejado de ser, sino que se ha modificado, se ha amplificado y hemos encontrado que no solo hay agentes en el medio ambiente, sino dentro de nuestro cuerpo que van a influir para la aparición de enfermedades. El término de autoinmunidad pues es aplicado a una gran cantidad de enfermedades, independientemente del órgano o sistema, sus diferentes afectaciones fisiopatológicas van a tener diferentes factores que van a influir en la aparición de las enfermedades autoinmunes. Este es el que nosotros cuando estábamos en la carrera ya no en la carrera, en la especialidad hace algunos años nos empezaron a mostrar. Esta es uno de los primeros cuadros que llevó el maestro Yehuda Schoenfield y el maestro David Isaacson, gente con mucho conocimiento en el área de la inmunología y en el área de la reumatología, donde proponen este inicial mosaico de la autoinmunidad, en donde se hablan de diferentes protagonistas de la aparición de estas enfermedades autoinmunes. Hay protagonistas primarios, ¿no? Hay protagonistas secundarios, hay protagonistas emergentes, hay protagonistas por allá que no les hacíamos tanto caso y que de pronto con el paso de los años, esto si se fijan, este cuadrito fue por allá publicado en la revista Immunology Today en abril del 89. Y es uno de los primeros ejercicios en donde se pretende hacer esta mezcla de diferentes factores para que aparezca una enfermedad autoinmune. Los principales protagonistas, pues bueno, déjenme ver si se los puedo señalar. Vemos acá, no sé si se ve mi flechita, en donde hablamos de un lado las células T, del otro lado las células B, otras células que son las células supresoras, células natural killers. No me voy a meter en la actividad de cada una de ellas, sino que quiero que vean ustedes la amalgama de protagonistas, de células importantes que nos van a dar y que nos van a llevar a la aparición de una enfermedad de tipo autoinmune. Tenemos los factores medioambientales, tenemos los factores hormonales, tenemos factores
autoantígenos, es decir, sustancias de nuestro propio cuerpo que pueden generar una respuesta inmunológica, pero para que la enfermedad se dé desde el punto de vista autoinmune, se tienen que reconocer como sustancias no propias y además tiene que haber un desequilibrio en la relación de las células T, por ejemplo, y en la producción de anticuerpos contra propias células en su momento que puedan ser estimuladas desde una forma externa o puedan ser estimuladas desde una forma interna. Puede haber también grupos celulares que no necesariamente tengan una función importante en el sistema inmunológico, pero que de alguna manera puedan generar respuestas de autoinmunidad. Esto es desde el punto de vista interno. Cuando hablamos del punto de vista externo, pues claro, bacterias, claro, virus, claro, agentes que nos van a condicionar respuestas inmunológicas, pueden hacer que haya una perpetuación de una respuesta inmune y una sobreexpresión de respuestas autorreactivas o de células autorreactivas, como lo vemos acá, una mayor expansión clonal, y esto parte de un principio en donde hay una respuesta inmunológica adecuada y que por diferentes motivos, insisto, células B autorreactivas, células T autorreactivas que no se mueren en el momento que deberían de morir por alteraciones en sus células, en su apoptosis, que van a condicionar que estas células estén constantemente produciendo o interleucinas, que son proteínas inflamatorias, o anticuerpos, dado el caso de las células B, que también son autorreactivas. En fin, hay una serie de cosas ahí muy interesantes en esto que fue la primera descripción de un mosaico de autoinmunidad. Hablar en general de la infección, pues insisto, hablo de la alteración de la apoptosis, un desequilibrio de las células T colaboradoras tipo 1 y 2, los agentes infecciosos, de lo que estamos hablando y lo que nos toca el tema de hoy, el día de hoy, pues es prácticamente las diferentes posturas como una reacción cruzada por similitud antigénica, expresión de péptidos no propios de la célula, activación policlonal de linfocitos B autorreactivos, una alteración de la red idiotipo-antidiotipo, que esto está muy en los anticuerpos, modificaciones en la expresión del antígeno principal de histocompatibilidad, sobre todo el de tipo 2, se han propuesto modelos de reacción cruzada, modificación de la estructura antigénica celular, activadores policlonales y modificación del HLA. Fíjense ustedes, desde 1995 ya se habían establecido las diferentes correlaciones entre diferentes virus y la aparición de enfermedades autoinmunes. Estos son algunos de los que se han relacionado con mayor frecuencia, y esas del otro lado, en la otra columna, estamos viendo las enfermedades que más se han correlacionado con las enfermedades de tipo autoinmune que se han correlacionado con un antecedente de proceso infeccioso, ¿no? Bien sea viral, bien sea bacteriano. Yo no hablaré de todas una de ellas, estoy dando nada más los antecedentes. Mención aparte, ¿se acuerdan ustedes de este mosaico en el que hablamos unas diapositivas atrás? No estaba involucrada la microbiota, que bueno, no deja de ser algo importante, la gran cantidad de bacterias con las que convivimos. Alguien habla de que es un porcentaje similar a 2 kilogramos de bacterias que tenemos en el intestino, definitivamente que van a influir en las respuestas inmunitarias y colaborar en la participación de enfermedades autoinmunes. No quería dejarlos de mencionar. Y esto se llama o se produce debido a una disbiosis, que es el desequilibrio de la reproducción bacteriana, y esto puede llevar a la activación del sistema inmunológico y a la aparición de diferentes enfermedades de tipo autoinmune. Las otras bacterias que tampoco puedo dejar pasar son las bacterias en las que viven en nuestra boca. El mecanismo por el cual se propone que las bacterias y sobre todo los virus y bacterias conduzcan a la producción de una enfermedad autoinmune es por una alteración desde el punto de vista genético
Aquí hablo de un ejemplo, pero bueno, puede ser cualquier otro tipo del antígeno principal de histocompatibilidad, insisto, sobre todo el de clase 2, que va a condicionar a una hiperestimulación para la formación de autoanticuerpos y secundariamente desarrollar la enfermedad autoinmune. También está la situación hormonal en donde sobre todo las enfermedades autoinmunes tienen una mayor predisposición por las mujeres, pero ojo, en los hombres, cuando hay una disminución de testosterona, las enfermedades autoinmunes suelen ser mucho más agresivas. Bueno, respecto al COVID-19, ¿qué tanto es lo que sabemos? Pues estamos aprendiendo, insisto, por eso puse mi aviso de precaución. Estamos aprendiendo todavía muchas de las circunstancias que este virus nos está dejando como consecuencia porque no lo sabemos todavía, qué tantas cosas puedan pasar más adelante desde el punto de vista de inmunidad y de autoinmunidad y de propensión a otros tipos de enfermedades, inclusive pensando en cáncer, ¿no? Vemos el tema de la hiperestimulación, que ahorita vamos a hablar de esta fase aguda que condiciona la infección por la COVID-19, y la propuesta del mimetismo molecular, que es el que va a condicionar la enfermedad autoinmune, sobre todo por la interacción con autoanticuerpos. En la respuesta inmunológica al SARS-CoV-2, a la infección por la COVID-19, vemos la primera fase, que es la fase aguda, en donde el paciente llega a desarrollar, con las condiciones necesarias, el famoso síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y sobre todo la tormenta de citocinas, en donde va a haber la afectación principal y predominantemente pulmonar. Sin embargo, también se ha descrito en otros órganos y sistemas. Vemos la interacción de nuestras células. ¿Se acuerdan del mosaico que les presenté en un principio? Células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, macrófagos, células que van a atacar directamente a la bacteria, la activación de diferentes interleucinas que actualmente se están estudiando como focos terapéuticos, la liberación de ciertas sustancias por diferentes células especializadas en nuestro sistema inmunológico, y bueno, el famoso daño microangiopático, que de pronto ahorita está haciendo un boom con el tema de las vacunas y esta situación de la propensión a la formación de coágulos. Sin embargo, los pacientes que están enfermos de COVID y que tienen un proceso inflamatorio severo, claro que están también con la predisposición a formar trombos. Esas son las citocinas implicadas en la tormenta. Independientemente de las células que estamos viendo acá, estamos viendo diferentes interleucinas, interferón gamma, interleucina 6, interleucina 1B, el factor de necrosis tumoral, que tienen que ver definitivamente con la propagación de la inflamación. Y estos llegan a ser targets terapéuticos para la enfermedad, para atacar a la inflamación. El síndrome de tormenta de citocinas tiene diferentes efectos. Uno viene de los virus, ¿no? Sobre todo de estos virus que tenemos con la respuesta inflamatoria. Y sobre todo los últimos virus que han tenido que ver con las últimas epidemias de tipo respiratorio, que han influido mucho en este síndrome de tormenta de citocinas. Pero del otro lado también tenemos la etiología no infecciosa, y vean ustedes, las enfermedades autoinmunes también influyen en la aparición de esta enfermedad. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de los pacientes que son afectados por enfermedades reumáticas y son infectados por el virus de SARS-CoV-2, solo aquellos que tienen un gran compromiso pulmonar, llámese fibrosis, neuropatía intersticial, son los que llegan a generar una afectación más importante. En general se puede decir que a los pacientes con enfermedades autoinmunes, sobre todo las de tipo reumatológico, bien controlados con sus medicamentos inmunosupresores, suelen irles mejor que a los individuos que no tienen enfermedades autoinmunes. Otra vez el ejemplo de las interacciones y de la propagación de la respuesta inflamatoria y posteriormente la respuesta
inmunológica tardía, en donde se ven involucrados ya los linfocitos B con la producción de anticuerpos y de autoanticuerpos que van a generar la enfermedad autoinmune. En este cuadro, básicamente, les quiero decir los diferentes involucramientos que hace el SARS-CoV-2 a diferentes sitios. Sobre todo, bueno, lo que a nosotros nos interesa es la respuesta innata inmune, ¿no? En donde hay una importante liberación de interferón y una respuesta proinflamatoria mediada por citocinas y por quimiosinas. Estas invariablemente van a actuar sobre plaquetas, van a activar el sistema de coagulación y entonces es lo que condiciona tanto trombosis como embolismos, ¿no? Y desde la otra perspectiva, los síndromes de hiperinflamación que van a afectar tanto a pulmones como también al endotelio, generando otra vez procesos protrombóticos. Aquí hay diferentes situaciones, por ejemplo, pues habla desde el sistema de complemento que se encarga de la formación del complejo de ataque a la membrana, pero que también estos tamaños, estos complejos inmunes circulantes van a condicionar también un daño inflamatorio severo. Bueno, me regreso un poquito, les quiero recordar que el mimetismo molecular, el maestro Yehuda Schonfield es uno de los que más ha hablado de él y es de las teorías en donde la similitud que pudiera haber de una partícula viral con estructuras bien definidas humanas pueden generar la reacción autoinmune. De tal suerte que ya se han dado a la investigación, una disculpa, aquí las lipoproteínas, las proteínas que estoy mencionando, que estoy señalando, se ven muy chiquitas en las letras, les ofrezco una disculpa, pero quería mencionar las 34 que en esta revisión se han estado relacionando con SARS-CoV-2. Todas estas tienen una similitud con las proteínas que puede tener el virus del SARS. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que definitivamente la propagación o la posibilidad de realizar una enfermedad, de que se produzca una enfermedad autoinmune está explícita. Vean ustedes acá los diferentes anticuerpos ya, autoanticuerpos ya, una disculpa, los diferentes autoanticuerpos ya investigados y que están en varios pacientes que han tenido diferentes manifestaciones de autoinmunidad en pacientes con sus infecciones por la COVID, ¿no? Hay diferentes presencias y pongo en rojo el de antiheparina FPF4 porque es el que se ha correlacionado definitivamente con la aplicación de la vacuna, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, y este síndrome que acaban de definirse, ¿no? Como el síndrome. Entonces, sí que existe la correlación de la COVID con enfermedades autoinmunes. No es para todos, no es para todos los pacientes, pero sí es para ciertos subgrupos de personas que pueden tener la susceptibilidad genética y entonces la aparición o la asociación con esta infección van a llegar a desarrollar estas enfermedades. Bien, ¿hacia dónde vamos? Ahorita lo importante es que nos quede la idea de que la enfermedad autoinmune sí se asocia a pacientes que están infectados por la COVID, sobre todo los de moderados a severos, pero que deben de tener ciertas características para desarrollar la enfermedad. Esto es la susceptibilidad genética, ¿vale? Entonces eso yo quiero que se queden bien grabado con esto, porque no a todo mundo les va a desarrollar enfermedades autoinmunes, no todas van a ser reumáticas, también se han descrito enfermedades autoinmunes de tipo neurológicas, algunas renales,
pero bueno, las que más se han descrito son las que están asociadas a autoanticuerpos de tipo antinucleares, anticardiolipinas, ¿vale? ¿Hacia dónde vamos? Les estoy presentando los ensayos clínicos corriendo, algunos de ellos no son de medicamentos, pero bueno, vamos hacia el tratamiento. No puedo decir ahorita ideal porque todavía no tenemos tratamientos ideales, pero sí que están corriendo varios ensayos clínicos en donde hay varias moléculas que se están utilizando para el tratamiento agudo de los pacientes infectados con la COVID. Vemos ahí 198 diferentes estudios, insisto, no todos son de medicamentos. Los tratamientos, bueno, pues antes utilizábamos antivirales, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, bueno, afortunadamente con el H1N1, el uso de los Celtamivir nos vino a ayudar enormemente para disminuir la propagación de esta epidemia. Sin embargo, ahorita pues no ha habido antivirales que nos hayan ayudado, entonces están empezando y hay muchos medicamentos que están buscándose, pero que a mí me llama mucho la atención que están buscando anticuerpos monoclonales o inhibidores de JAK sinasas, sustancias que son muy, muy, muy costosas, ¿no? Entonces, híjole, no lo sé. La verdad es que de lo que he buscado, por ahí solamente hay 2 moléculas, una de un laboratorio español, que están intentando utilizar un medicamento por vía oral, una tradicional pastilla, para mejorar los pacientes con cuadros de infección por la COVID. Bueno, hablemos ahora de las vacunas como efectores de autoinmunidad. Este señor Edward Jenner nos vino a aclarar muchas cosas y ayudarnos muchísimo. Vean ustedes, dicen que el trabajo de él ha salvado más vidas que el trabajo que de cualquier otro hombre, y eso fue gracias a la vacuna. Y bueno, vale la pena mencionarlo. ¿Por qué una vacuna pudiera ser o pudiera despertar inmunidad o reacciones alérgicas o varias circunstancias? Bueno, aquí les pongo las diferentes componentes por los cuales están hechos una vacuna, ¿no? Obviamente el antígeno, que puede ser una fracción, que puede ser un virus vivo, que puede ser un virus atenuado, una bacteria, un fragmento, etcétera. Hay diferentes formas, ¿no? Están los coadyuvantes, que son los que son sustancias que ayudan a que se dé la reacción inmunológica. Hay agentes conservadores, estabilizadores, hay sustancias tensoactivas, pueden quedar productos residuales. Todo esto viene en el componente de una vacuna. En diferentes circunstancias se han visto que los diferentes factores o diferentes ingredientes de una vacuna se pudieran relacionar con la aparición de reacciones alérgicas. Bueno, se ha intentado hablar hasta incluso de que el aluminio ha generado en los chicos padecimientos neurológicos, y muy en tela de juicio, porque realmente cuando uno ya compara la cantidad de sujetos que desarrollan o que creen que se desarrollan una enfermedad relacionada a la vacuna, de pronto las cantidades de personas que resultan con eso son muy ínfimas, ¿no? Entonces, realmente sí tenemos que tener mucha precaución, mucho cuidado a la hora de la interpretación de los resultados cuando alguien habla de un estudio de casos y controles o de reportes de casos, ¿no? ¿Valen la pena? Sí, pero hay que darles una justa dimensión. Aquí nada más hablo, no necesariamente tiene que ser todo el virus, pueden ser diferentes de sus componentes. La idea y el objetivo es de tener una exposición del cuerpo ante un fragmento, ante un virus parecido, etcétera, para que se desarrolle una respuesta inmunológica adecuada. No voy a meter en tantas broncas con esto, nada más les demuestro que para que una vacuna de las que tenemos ahorita para nuestros pacientes y sobre todo para nosotros mismos, por cierto, hoy me vacuné, duele feíto, pero bueno, ya me vacuné, tienen que haber pasado por lo menos estas fases de la investigación para que puedan utilizarse en los sujetos. Algunas de las vacunas para adolescentes y adultos en nuestro medio, en México. Y estos son los efectos secundarios a los que les digo que realmente son muy bajos, ¿no?
vean ustedes las características y las relaciones. Realmente son menos de un caso por millón. Son, la verdad, muy bajas. Entonces, sí que vale la pena que pongamos esto en consideración. Y esto estoy hablando de los efectos adversos, como pudieran ser reacciones alérgicas, por ahí hay situaciones de hasta de desmayos, síncope después de la vacuna, pero el síncope es por el temor al piquete. Entonces, de verdad es que sí tenemos que ser muy cautelosos para que nosotros podamos atribuir un efecto secundario a una vacuna. Cuando hablamos de que una vacuna nos pudiera tener alguna reacción inmunológica y sobre todo hacer la correlación para una enfermedad autoinmune, se tiene que hablar de la cantidad de exposición del antígeno, ¿no? En este caso, la vacuna, y ven el número de proteínas en los polisacáridos que tienen las diferentes vacunas. Realmente son bajos, excepto de la tosferina, que eran células enteras, pero vean los años en los que, desde cuándo se han estado aplicando, y claro, estamos hablando de los años en los que se presentaron, pero claro que algunas de estas vacunas han sido ya modificadas. ¿Cómo vamos a clasificar los eventos adversos en las vacunas? Pues una reacción cuando sea inducida por la aplicación del medicamento. Puede ser también errores al momento de la inmunización, eventos coincidentales, reacciones de ansiedad, falla de la vacuna y causas desconocidas. La falla de la vacuna es extremadamente raro. Las otras no necesariamente son atribuidas a la vacuna, sino a quien la aplica o a quien la recibe. No es una falla propia de la vacuna. Híjole, yo quisiera integrar dentro de estas desconocidas, pues las más que estamos ahorita enfrentando nosotros como médicos y que de pronto todos sus pacientes, si no me equivoco, les llegan a preguntar cuántas cosas son ciertas de todo lo que se publica en la internet. Y de pronto ya hay grupos, sobre todo de papás jóvenes, que se rehúsan a vacunar a sus hijos porque han escuchado o han leído en sitios de dudosa procedencia que tal o cual vacuna genera autismo, que tal o cual vacuna va a incrementar el riesgo de que en vez de que se quite la poliomielitis la puede desarrollar. Entonces, pues más que desinformación, estas noticias falsas, y que vean ustedes, este es un ejemplo de cómo ha aumentado la búsqueda de estas noticias y sobre todo noticias falsas, ¿no? Este es un estudio que se hizo en Italia. Las redes y la infodemia. Bueno, hemos caminado a través de los años y parece que ahora en vez de estar estando mejores comunicados, estamos más desinformados. Suena paradójico, pero lamentablemente así es. No con nosotros en el área médica, sino con nuestros pacientes. Nosotros todavía tenemos la capacidad de poder discernir cuáles son las cosas que me van a servir, qué información es la que puedo utilizar como buena, quién tiene el peso del valor científico y quiénes no. Sin embargo, nuestros pacientes son atacados constantemente por gran cantidad de información. Y hay gente que por querer tener sus 5 minutos de fama, bueno, sale diciendo cada barrabasada que es de dar miedo. Bueno, alguna de las cosas con las famosas teorías de conspiración, ¿no? Las vacunas, independientemente de la cuestión de la autoinmunidad, parece ser que alguien decía que nos ponían un microchip y que ahora cuando se active la tecnología 5G, nos iban a dominar para que fuéramos mayores consumidores. La verdad es que consumidores vamos a ser toda la vida y vamos a ser más, ¿no? Ahí está el señor Bill Gates, que lo acusaban junto con Soros y Rockefeller de crear el COVID. Bueno, pues ya se vacunó, para que vean que pues hay que tener mucho cuidado con la desinformación. Entrando ya a las vacunas contra COVID y su riesgo de desarrollar inmunidad, vemos ahí las diferentes formas que pueden ser aplicadas las vacunas, ¿no? Con el COVID. Ahorita muy hablado el tema de las famosas vacunas con RNA mensajero, que también tienen ahí su implicación. Por ahí hay gente que ha salido con la situación de que el RNA se combina con nuestro DNA para después hacer mutaciones y hacer células
que nos pudieran desarrollar cáncer, nos pudieran desarrollar otro tipo de circunstancias. La verdad es que nunca se tiene este contacto con el DNA, y además el RNA ni siquiera es el del virus, es un RNA fabricado en laboratorio. Estas son las diferentes vacunas que creo que tenemos a nuestro alcance. Olvídense de las cifras, o sea, la verdad es que yo no quiero hacer política, yo vengo acá a hablar de cuestiones un poquito más interesantes. Únicamente estoy mencionando acá cuáles son las diferentes vacunas que tenemos actualmente. Siempre vamos a tener que hacer la diferencia entre la verdad y la mentira. Estos son los diferentes tipos de vacunas, se los menciono rápidamente, ustedes deben de conocerlos mejor que yo, y estas son las que hablan del tipo que tiene el de contenido, ¿no? Que pueden ser un vector viral, el RNA, parte del código genético del virus, el RNA mensajero, vectores virales, virus inactivo, o a base de ciertas proteínas, ¿no? Todos estos, en el otro viene su almacenaje y la cantidad de dosis a las que se pueden aplicar los pacientes. Estos son datos reales sobre la vacuna del RNA mensajero. No pueden provocar COVID-19. Cuando un paciente es vacunado y desarrolla la infección, quiere decir que ya traía la infección y la iba a desarrollar independientemente de la vacuna. Las vacunas no contienen el virus vivo que causa la COVID-19, no afectan a nuestro DNA ni interactúan de ninguna forma. Nunca ingresa al núcleo celular, que es en donde está nuestro DNA. La célula se descompone y se deshace del RNA mensajero al poco tiempo de haber terminado de usar sus instrucciones. La vacuna contra COVID-19 será sometida a rigurosas pruebas de seguridad que ya fueron sometidas y que, bueno, no hay que tener miedo para aplicarlo. De hecho, yo me apliqué ahorita me aplicaron en la mañana precisamente la de Pfizer, ¿no? Y bueno, hasta ahorita no me veo de forma, no sé más adelante. Estas son otras vacunas, estas son otras enfermedades en donde se ha estado utilizando el RNA mensajero, estudios que están corriendo, algunos ya completados, para diferentes targets, ¿no? HIV, rabia, Zika, influenza, etcétera, y tienen la misma tecnología del RNA mensajero. Bueno, ¿y qué pasa con el tema de la autoinmunidad, no? Otra vez el maestro Schoenfield poniendo el dedo en la llama. Él es uno de los principales observadores de la enfermedad autoinmune y de los principales propulsores del cuidado y del tener ciertas precauciones en ciertos subgrupos de personas. Él siempre habla ahora de la vacuna, hace una carta al editor, esto fue publicado en 2020. Y volvemos al tema de la vacuna, cómo pudiera ser los adyuvantes, los péptidos derivados del patógeno, la exposición a péptidos extraños homólogos a péptidos humanos, con la estimulación del sistema inmune más la susceptibilidad genética, y lo pongo en rojo porque creo que esto es lo más importante, nos puede dar una reactividad cruzada y por lo tanto desarrollar una respuesta autoinmune. Este estudio lo hizo el mismo doctor y lo publicó, en donde él ve que los pacientes que fueron vacunados con SARS-CoV-2 llegan a tener mayor reacción de autoinmunidad independientemente con la formación de otros autoanticuerpos. Eso es lo que él nos quiere decir en esto. Y él habla, me voy para atrás, de este cuadro, ¿no? Cómo es que la autoinmunidad se va a desarrollar, se va a generar, sobre todo por la susceptibilidad genética, la exposición a péptidos extraños, la presencia del adyuvante y sobre todo al mimetismo molecular, a la similitud que pudieran tener estos péptidos derivados de la vacuna. ¿Hay enfermedades que se hayan relacionado ahorita? No, la verdad es que no. Ahorita solamente se está hablando en los pacientes que son vacunados, el dar el seguimiento y la observación de que no vayan a desarrollar ningún tipo de padecimiento autoinmune. Ahorita solamente está la teoría. Los pacientes con enfermedades autoinmunes y sus recomendaciones de la vacuna. Bueno,
Como reumatólogo tengo que decirles que ha habido diferentes exposiciones y diferentes teorías de por qué los pacientes tendrían o no que tendrían que vacunarse o qué situaciones especiales cuidar para que estas personas se vacunen o no se vacunen. Antes de que llegaran a haber algunas recomendaciones, ahorita les voy a mencionar la más reciente, se habla de diferentes parámetros que deberíamos de cuidar en los pacientes para que tuviéramos ciertas condiciones mínimas para decirle a un paciente con enfermedad autoinmune, vacúnese o no se vacune. Casi siempre lo que tenemos que cuidar nosotros es que el paciente esté controlado de la enfermedad, que el uso de sus modificadores de la enfermedad sean estables. Y una de las situaciones aquí importantes, desde esta observación que fue por allá fue el año pasado, estos autores hablan de vigilar los pacientes tratados con terapia anti-CD20. Yo hablo de rituximab, hay otras terapias que se utilizan en otras enfermedades. Y disminuir o cuidar mucho a los pacientes que tienen dosis altas, arriba de 20 miligramos de prednisona, porque se pudiera disminuir la eficacia de la formación de los anticuerpos contra, en este caso, contra la COVID, ¿no? Hay diferentes puntos de vista. La población con enfermedades reumáticas autoinmunes tiene el mismo riesgo de infectarse que los que no la tienen, aunque parece que les va mejor. Eso es algo que hemos visto a través de la experiencia. Para la mayoría de los pacientes con este tipo de enfermedades tienen los mismos síntomas, que no solo que en algunas excepciones los pacientes deben de ser aislados por mayor tiempo, pacientes con problemas pulmonares. En general, las vacunas con virus inactivos o bacterias muertas se recomiendan. Hay que seguir vacunando a los pacientes, deben de ser alentadas, ¿no? Estas son las recomendaciones de estos autores. Con el tema, otra vez, con rituximab, sí debemos de tener algunas precauciones. Hace muy poco hubo una publicación donde habla del Colegio Americano de Reumatología, desarrollan sus recomendaciones para la aplicación de los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas autoinmunes y que van a ser sometidos a vacunas. Rápidamente les digo, por ejemplo, los pacientes que toman hidroxicloroquina, apremilast, que van a recibir inmunoglobulina G o prednisona menos de 20 miligramos, no hay que hacer ninguna consideración. El paciente se puede vacunar sin ningún problema. Vean todas estas otros modificadores de la enfermedad y algunas terapias biológicas. Todas ellas no hay ningún inconveniente. Cuidamos con mofetilmicofenolato. Si la enfermedad está estable, pues no dar una semana antes de la aplicación de la vacuna. Con metotrexato va a depender si el paciente está controlado o no, y ahí se va a esperar o una semana o dos para su aplicación. Para los inhibidores de JAK sinasas, que muchos de ustedes en otras áreas de la medicina también la utilizan, pues bueno, aquí se recomienda no tomar una semana después de cada dosis de la vacuna. El Avatarcept, no aplicar una semana antes de la primera dosis en forma subcutánea, y el intravenoso, que se aplica cada 4 semanas, pues bueno, no aplicar antes de la infusión de las 4 semanas y después posponer 2 semanas de Avatarcept en un espacio de 5 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Aplico el medicamento, dejo pasar 5 semanas, pongo la vacuna y después aplico el medicamento del Avatarcept. Ciclofosfamida, administrar una semana después de cada aplicación de la vacuna. Tampoco hay tanto problema. Con rituximab, ahí va a depender mucho de la actividad de la enfermedad del paciente. Si ya se tiene contemplado la aplicación, bueno, se vacuna 4 semanas antes de la infusión de rituximab y esperar 2-4 semanas después de la dosis final de la vacuna, si la enfermedad así lo permite. En una revisión que hacen ellos, paracetamol o antiinflamatorios, ellos recomiendan, con un nivel de consenso moderado, no dar estos medicamentos 24 horas antes, y sí que se pueden utilizar a los pacientes con síntomas post-vacuna, como el dolor que traigo en el deltoides del piquete. Estas son mis consideraciones finales, y les digo como consideraciones y no conclusiones, porque no puedo concluir. La verdad es que todavía tenemos muchas cosas por analizar, tenemos muchas cosas por estudiar, y nos falta el famoso
el famoso camino de estas enfermedades, de este COVID, de este virus, que todavía tenemos un año de haberlo conocido, apenas tenemos un año y meses de haberlo conocido, sí que nos va a faltar mucho tiempo y nos falta tiempo para poder llegar a tener conclusiones. Mis consideraciones son: la infección de COVID se relaciona con autoinmunidad en individuos susceptibles. Las vacunas en general muestran un perfil de seguridad que siempre se deben anteponer su utilidad frente a la posibilidad de efectos de autoinmunidad. Como ya les digo, ahorita como tal, como la vacuna, solamente se tiene la hipótesis, la teoría de la posibilidad de desarrollar autoinmunidad, pero todavía afortunadamente no ha habido esta temática en cuanto a la vacuna. Y sí que se debe vacunar a la mayoría de los pacientes con padecimientos autoinmunes, salvo aquellos con características clínicas muy especiales. Espero no haberlos aburrido y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor. Impresionante su presentación. Desde luego hay muchas dudas, doctor, pero me les voy a adelantar. Hablando de la infodemia, doctor, en días son dos preguntas en una. A Ya ver. sabemos en las noticias que la enfermedad de COVID era una enfermedad de trombosis, no propiamente respiratoria. ¿Modifican esto la cuestión? Primero, si es verdad esto, y segundo, si modifica esto o no la proyección o la aplicación de las vacunas que ya se tienen, considerando pues que se tiene diferente perspectiva de la enfermedad. Esa es una excelente pregunta. Depende de quién lo diga. Depende de quién lo diga. Yo creo que aquí las situaciones no debemos olvidar. Por ahí les puse un cuadrito en donde se hablaba las diferentes implicaciones que tenía la COVID en la respuesta inflamatoria. Y una de ellas era la actividad de trombosis, la actividad protrombótica. ¿Cómo lo medimos? Si no me van a dejar a medir, yo no trato de una manera. Es más, a mí ya me dio la COVID y tengo 3 muy buenos amigos que me ayudaron a salir adelante. Pero cuando vemos que un paciente tiene dímero D elevado, que tiene fibrinógeno bajo, estos pacientes son los que nos pueden llegar a desarrollar problemas de trombosis. Ahora, el hecho que haya pasado esto y que el paciente se vaya a vacunar con la vacuna de AstraZeneca, que es la que está más involucrada, y la de Janssen, que todavía no llega con nosotros, esto es muy difícil poder establecer la relación directa, ¿sí? Le pongo un ejemplo. Tengo un paciente que me hizo una trombosis mesentérica por síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Eso fue hace 6 años. Está con anticoagulación, está con su tratamiento, pero me pregunta: doctor, ¿me vacuno? ¿Me toca la de Astra? Ahí es donde yo digo: espera, tienes una enfermedad que tiene el riesgo de que formes trombos. No tiene caso que te metas a un riesgo así. Sí, me gustaría, de pronto, ya hay varias gente que pregunta, pero bueno, ese es el tema, ¿no? En cuanto, más que insisto, cada quien habla desde su perspectiva. A lo mejor el hematólogo dice: no, es que está el tema de la trombosis, tenemos que cuidar mucho eso. Claro, el nefrólogo dice: es que hay insuficiencia renal. El hepatólogo dice: es que puede haber afectación hepática, ¿no? Nosotros como reumatólogos que vemos un poquito más de forma más general a los pacientes, sí debemos de ser mucho más reservados en cuanto a las diferentes opiniones que podamos dar. Tendríamos que ver la característica de cada individuo para ver si es o no merecedor de cuál o de determinada vacuna. Como por ejemplo puse este paciente que tiene una enfermedad protrombótica. No tiene caso que le metamos el riesgo de la de AstraZeneca, por ejemplo, ¿no? Pacientes con enfermedades como lupus, como otras enfermedades que puedan ser tromboembólicas o que puedan ser trombóticas simplemente por el hecho de serlas, si no han tenido eventos trombóticos, claro que pueden vacunarse siempre y cuando esté su enfermedad estable, que era una de las cuestiones que pongo al final. De acuerdo, gracias, doctor. Hubo un momentito donde se trabó su imagen, doctor, y se cortó tanto el audio como la imagen. Y le pregunta la doctora Leticia Ortiz Torres que qué es el síndrome GB. Síndrome, ¿qué era? ¿Síndrome qué? GB.
GB. Así lo pone la doctora. GB de... GB labial. GB. Síndrome de Guillain-Barré. Gracias. Ah, ok. Dice el doctor Salvador López Hernández, si se cursó con la enfermedad COVID y posteriormente se vacuna, a ese paciente la inmunidad es mayor o igual a un solo evento. Va a depender. Hay una carta al editor en Lancet que habla de los pacientes que ya fueron infectados, si todavía tienen anticuerpos circulantes y les toca la vacuna, se pueden poner solo una vacuna. Ahorita el tema va en cuanto a los famosos anticuerpos anti-spike, sobre todo en los pacientes que se vacunaron con Pfizer. Se están buscando ya para poder medir si hay o no inmunidad, ensayos, estudios clínicos, pero lamentablemente es primera generación. Hay que esperar una segunda o tercera generación para buscar mayor eficacia en el resultado del laboratorio que se está haciendo. Pero sí, en general, si está vacunado y todavía trae anticuerpos circulantes IgG, puede vacunarse solo una vez. Si ya no hay anticuerpos circulantes, si le toca la vacuna de 2 aplicaciones, hay que hacerse las 2 aplicaciones. Perfecto, gracias doctor. En relación a la enfermedad de Guillain-Barré, le preguntan Jaime Anaya si se puede recibir la vacuna contra COVID, si existe un riesgo para quien la padeció, con quien la Quien ya padece. la padeció, no existe el riesgo. O sea, se puede vacunar. Perfecto, muchas gracias doctor. No, hombre, al contrario. Les recuerdo, si nos apoyan a hacer las preguntas en el espacio correspondiente en el capítulo de preguntas y respuestas, porque es complicado estarlas viendo también en el chat. Dice, muchas felicitaciones, doctor. Gracias. Dice Paloma Acevedo, buenas noches. Una duda, se me aplicó la dosis de Pfizer a los 20 días, me realizo anticuerpos y reporta negativo. Esta vacuna fue de las pruebas rápidas. Me aplicó la segunda dosis y a los 5 días me realizó el estudio de laboratorio y me reporta solo IgM positivo. Es esperado. Hay que recordar que cuando uno tiene Mi la exposición a esposo, Perdón, Oscar, cuando uno tiene la exposición al sí, antígeno, la primera inmunoglobulina que responde es IgM. Aquí lo que valdría la pena es esperarse por lo menos 1 o 2 meses para poder hacerse la prueba de antígenos. Sí, porque hay que esperar un tiempito para que IgG, que es el que nos va a ayudar a la memoria y el que dura mucho más tiempo que IgM, esté presente. perfecto, doctor. Le pregunta Anastasia Donis Hernández. Buenas noches. En un paciente con antecedentes de asma y alergias a AINES, quinolonas, que con reinfección por COVID y secuela respiratoria, ¿cuál es el momento apropiado para la aplicación de la vacuna y cuál sería la recomendable? Ahí la que tenemos que hacer es todas menos la de Pfizer y todas menos la de AstraZeneca, que son vacunas que nos pueden generar reacciones alérgicas severas. De acuerdo, doctor. Graciela Ortiz le pregunta, ¿de qué depende de que la vacuna Pfizer sea la más reactogénica? Esa es una muy buena pregunta. Muchos hablan del contenido que tiene en el componente para que cause la reacción inmunogénica. Eso es lo que se habla, es lo que se dice. Por eso, en los pacientes que son multialérgicos, es preferible no aplicarla. De acuerdo, doctor. Más felicitaciones, muchos saludos. Dice, asumimos que la vacunación significa inmunidad. Mi pregunta es, ¿qué respuesta inmunológica presenta un paciente con trasplante de órgano sólido, especial los que toman
antimetabólicos como microfenidato y Sí. acetoprina. Se parece mucho a los pacientes que tenemos con enfermedades reumatológicas autoinmunes estables. Si el paciente ya está en una dosis estable y su injerto está funcionando perfectamente, puede vacunarse en cualquier momento. Muy bien, doctor. Antonio Luna le pregunta, aquellos pacientes que padecieron COVID y quedaron con trastornos motrices como secuela, al aplicar la vacuna pueden incrementar el problema motriz. Una excelente pregunta, no lo sé. No lo sé y lo explico. Normalmente cuando un paciente queda con secuelas motrices por COVID-1 o estuvo mucho tiempo inmóvil y entonces hizo una neuropatía del paciente de terapia intensiva que duran un montonal de tiempo sin poder moverse, o tiene algún evento trombótico. Entonces, aquí lo que hay que ver es cuál es el origen de la falta de movilidad de este paciente para ver si es susceptible o no de vacunarse. De acuerdo, doctora. Jesús Pérez. Idealmente todo el mundo debería vacunarse, idealmente, pero hay excepciones, o sea, por eso es importante las características de cada individuo para decirle que se vacune o no. De acuerdo, doctor. Dice, le pregunta a Jesús Pérez, ¿cuándo concluye la fase 3 del ensayo? Normalmente los estudios duran 3 meses, entonces ellos determinan su fase 1 y les van dando ellos sus tiempos. La fase 3 concluye cuando el producto sale a venta al público, entonces ahí empieza la fase 4. Excelente. Dice Patricia Zárate, en pacientes con SAF, ¿qué vacuna es la más recomendable? En pacientes con SAP, siempre y cuando no haya estado con eventos trombóticos en menos de un año, pueden utilizar la de Pfizer o pueden utilizar la de Moderna o pueden utilizar la de la Sputnik, por ejemplo. De acuerdo. Le pregunta la doctora Gildarda si hay alguna contraindicación específica para vacunarse en pacientes obesos y diabéticos no controlados. No, la verdad es que no, pueden vacunarse sin ningún problema. Ok, y de nuevo el doctor Antonio Luna, ¿y qué podemos esperar en pacientes con artritis reumatoide que no se aplican la vacuna? Bueno, podemos esperar que se infecte y que se infecte repetidas veces, pero mientras se infecte y esté tomando sus tratamientos, hay por ahí un esfuerzo, un grupo de trabajo a nivel internacional que han publicado sus trabajos, tenían abierta su base de datos para que publicáramos ahí nuestros pacientes que estuvieran infectados por COVID y qué desenlace tenían. Y hicieron un reporte muy lindo, no me acuerdo ahorita la página, si no se las pasaba con mucho gusto, y ellos encontraron que los pacientes que estaban recibiendo anti-TNFs, por ejemplo, en el caso de los pacientes con artritis reumatoide, que se llaman bloqueadores del factor de necrosis tumoral, les iba mejor que a los sujetos que no tenían problemas reumáticos. Sin embargo, los pacientes que tenían dosis de prednisona arriba de 20 miligramos les iba peor. Entonces, hay que especificar la característica del paciente, si está estable, si está tomando biológico, si está tomando medicamento inmunomodulador como metrotexato o azatioprina. Azatioprina ya no se utiliza en artritis reumatoide. Metotrexato, leflunomide, hidroxicloroquina y dosis bajas de prednisona. Si está controlado, la verdad es que normalmente, habitualmente, le puede ir bien a este paciente si llegara a contagiarse. Muy bien, doctora. Le pregunta el doctor Víctor Mejía, después de la aplicación de las 2 dosis de Sinovac, ¿a los cuántos días se adquiere mayor inmunidad? Bueno, la de Sinovac es la de una sola dosis. Esa habitualmente a los 2 meses. Lo que pasa es que tenemos que esperar un tiempo determinado para poder ver el máximo, o más bien el efecto en el que llega para que el cuerpo genere anticuerpos IgG. Ok. Dice, pregunta el doctor David Pérez, lo felicita y lo Gracias. saluda, que si existe o ya está cerca la inmunidad de rebaño en México, como lo han mencionado en algunos
medios y creo que por el mal manejo de la pandemia y vacunado baja en la población. En Estados Unidos, por ejemplo, aún no hay inmunidad de rebaño, como lo ha dicho el doctor Fauci. Lo ha dicho Fauci. O sea, uno de los grandes problemas es no tenemos estadísticas reales, confiables. La inmunidad de rebaño todavía no la podemos lograr porque se necesita que por lo menos el 50% de la población esté vacunada y el 25-30% haber sido infectada, de tal suerte que el resto de la población, o sea, se necesita que haya una población infectada y una población vacunada para que la población que esté expuesta ante estas dos poblaciones genere la inmunidad de rebaño. La verdad es que lo que vimos nosotros o lo que pasó en nuestro país no lo dijeron, pero es lo que se pretendía o lo que se pretende o lo que se intentó pretender. La verdad es que es muy lamentable cómo se ha manejado la pandemia acá en nuestro país. Se quería generar la inmunidad de rebaño, pero la verdad es que vamos muy lentos con vacunas y todavía no sabemos si va a haber una tercera ola, ¿no? Entonces, o un tercer pico, no lo sabemos. Sería muy, muy desafortunado yo opinar al respecto de si ya estamos con inmunidad de rebaño. Yo creo que todavía no. Y no sé cuánto tiempo vaya a faltar. Yo creo que mucho, doctor, todavía. Y en México más por el ritmo tan lento que llevamos en la vacunación, ¿verdad, Sí, doctor? lamentablemente. De acuerdo, doctor. La pregunta a la doctora Froilán Guerrero, ¿qué tan frecuente se puede o se han visto pacientes con síndrome de Guillain-Barré en México y en otros países? Supongo que es por la aplicación. A ver, Guillain-Barré asociado a actividad del virus, o sea, pacientes infectados que han desarrollado Guillain-Barré, la verdad es que son reportes de casos en pacientes hospitalizados, sobre todo en Estados Unidos, Italia y España. Y la verdad es que me puse a buscar esos reportes y no son más del 30 casos por 1000 infectados. O sea, realmente no es frecuente, pero sí se han dado. Ok, muchas gracias, doctor. Dice, le pregunta la doctora María Guadalupe Castillo, en paciente joven con síndrome antifosfolípidos que han presentado TEP sin otros factores de riesgo, ¿es más conveniente que evite la vacuna o deberá de vacunarse? ¿Que han desarrollado qué, perdón? Que han desarrollado síndrome ¿Tienen antifosfolípidos. antifosfolípido y desarrollaron tromboembolia pulmonar? No, no, supongo que sí. TEP, ¿verdad? T Sí, de Tito, E de Eduardo, sí, P de papá, TEP. sí. Pues ahí depende de cuánto tiempo se generó la trombosis, si está, seguro que debe estar anticoagulado de forma oral, formal, entonces ahí la vacuna que menos se debe de aplicar es la de AstraZeneca y la de Janssen puede aplicarse cualquier otra. De acuerdo, doctor. Le pregunta Mauro Coronel, ¿considera que se obtiene inmunidad al haber tenido COVID y de cuánto tiempo considera que es esta? El gran problema de los pacientes que nos hemos infectado con COVID es que la inmunidad natural disminuye y los reportes que hay es de 6 meses a un año. Por eso la necesidad de la vacuna. De acuerdo. La doctora Leticia Ortiz dice, ¿la vacuna de una dosis es segura o es igual que la de dos dosis? Es segura, un poco menos eficaz, habla de su eficacia del 60 y tantos por ciento, sobre todo la de Sinovac, y la de Janssen no sé, la verdad desconozco, estaré echando mentiras, pero esta sí es un poquitín más baja, sin embargo, tiene un buen perfil de seguridad. Ok, doctor. Bueno, hay infinidad de preguntas, infinidad de felicitaciones, doctor. Mucho interés por su charla el día de hoy, su presentación. Gracias. Excelente. Doctor, si nos regala un mensaje final para la comunidad médica, por favor. Bueno, como yo les dije al principio, con mi aviso de precaución, esto solamente es lo que tenemos hasta ahorita. Sería muy soberbio si dijera que hice una gran búsqueda. La verdad es que hice lo que pude para presentarles lo que hay.
Me gustaría que se quedaran con la idea de que las vacunas son seguras. Eso es lo primero quiero que se queden con la idea, que individualicen, sobre todo los que tratamos pacientes con enfermedades autoinmunes, a cada paciente para ver qué vacuna le vamos a dar, y que siempre a la hora de opinar tengamos la reserva. A veces quedarse callados es mejor, a veces decir no sé es mejor, en el sentido de la autoinmunidad en pacientes vacunados, en las vacunas. Yo creo que eso es lo que quiero que se queden con el mensaje. La verdad que muchas gracias y un placer haber participado con ustedes. Doctor, los honrados somos nosotros al haber participado con nosotros, doctor, al presentarnos esta excelente charla. Le digo que de mucho interés, de mucha actualidad, sumamente trascendente. Y si me permite, voy a despedir la transmisión del día de hoy. Perfecto. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a toda la gente de toda la República, de Michoacán, de Oaxaca, de Nayarit, de Sonora, de Sinaloa. Mucha gente estuvo participando y estuvo presente. Les agradecemos infinitamente. También hay gente que participa de Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, les recordamos, síganos en nuestras transmisiones con este nuevo formato, que son transmisiones en vivo únicamente los días lunes, que es la teoría del caso, los miércoles, las masterclass, excelentes ponencias, como ya lo vieron ustedes el día de hoy. Y síganos, por favor, en nuestras redes sociales, que ya saben, son Medical Legal Center. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter. También, si quieren consultar esta charla o ver cualquier otra que se ha impartido en este formato, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Por favor, síganos, por favor, suscríbanse a nuestro canal y compartan estas pláticas para que lleguen a más profesionales de la salud. Hablando de compartir, me disculpo, se me olvidó agradecer y lo hago ahorita enormemente también a la agrupación Yo Soy Médico 17 por facilitarnos su plataforma para que llegue a más profesionales de la salud a través de su página de Facebook y se transmitió por Facebook Live. Les recordamos que si ustedes tienen Adelante, doctora. Perdón, estoy viendo acá un comentario que creo que tienen toda la razón. Dice la vacuna de Sinovac es de 2 dosis y la de CanSino es de una sola dosis. Ofrezco una disculpa, pero sí es importante, esa observación sí fue muy importante. Gracias y disculpen. No, de acuerdo. Qué bueno que nos aclara, doctor. Y bueno, seguimos despidiéndonos. Soliciten las pláticas, soliciten nuestra plataforma. Háganlo a través de nuestro correo atención.mlc@gmail.com. Recuerden, sigan también el programa alterno o compártanlo o inviten a los residentes a que busquen el programa La Voz del Residente. Son charlas muy interesantes para los jóvenes que se están preparando. Y como siempre, bueno, esperemos que ya el licenciado Abraham esté próximamente con nosotros. No está mal de salud, no tiene ningún problema. La única situación es complicaciones del trabajo, que ha tenido demasiada carga de trabajo en estos días, y es por eso que he tenido yo la fortuna de poder acompañarlos y estar con ustedes en estas pláticas. Él pronto se va a reincorporar, está bien, ténganlo por seguro. Les agradecemos a todos su participación, su presencia. Qué bueno que nos sigan acompañando, sigan compartiendo estas transmisiones, que todas son con el afán de que ustedes se sigan retroalimentando y que son pensadas exclusivamente para ustedes. De nuevo nos despedimos, agradecemos infinitamente el favor de su atención, y de nuevo agradezco al doctor Díaz por tan intachable presentación y tan excelente. Muy buenas noches, síganse cuidando, hasta pronto. $300 se metieron. No sé si...